mientras que se conectan los demás compañeros. Bueno, ya. Ya. También vamos a hacer un repaso de lo último que vimos, chiquillos. Ya, que vimos lo que era la función potencia. Si se acuerdan, esta es su forma, ya, f de x igual a x elevado a n, ¿cierto? Donde teníamos que la potencia se definía por este n, ¿ya? Cuando n es 2, tenemos una función cuadrática, que es como lo que tenemos acá, ¿cierto? Cuando x, o sea, cuando n es mayor a 2, empieza a ser función potencia, ¿ya? Cuando son impares, por ejemplo, 3, 5, 7, 9 y así hasta el infinito, empiezan a tomar esta forma, ¿ya? Que es como una S, ¿ya? Y lo que pasa aquí es que, si se dan cuenta, esto es igual a esto, solamente que está invertido hacia abajo, ¿ya? Que es como le explicaba cuando, no sé, pues teníamos 2 al cubo, es 8, y menos 2 al cubo es menos 8, ¿ya? Por lo tanto, el mismo valor, solamente que con el signo opuesto. Entonces va a ser simétricamente, pero en el eje de simetría va a estar invertido, ¿ya? Eje de simetría se le dice al eje que divide a la mitad, al que divide la mitad la función, ¿ya? El gráfico. Entonces, esta distancia de acá es la misma que aquí en 1,5 acá, ¿ya? Pero están invertidas en el eje de simetría cuando nuestro n es impar. O sea, 3, 5, 7, 9 y así hacia el infinito. Y cuando tenemos de la forma en par, o sea, 2, 4, 6, 8, 10 y así hasta el infinito, toma esta misma forma que la función cuadrática, solamente que se va a ir cerrando, va a ser un poco media cuadrada ya como la parábola, ¿ya? Es media cuadrada aquí como en estas zonas de los vértices. Eso va siendo más cuadrada, ¿por qué? Porque cuando uno va elevando a 4 o va elevando a 6, se va cerrando más el valor, va siendo más alto, por lo tanto se forma un cuadrado. Y cada vez que es más grande el n, de forma par se va cerrando hacia el eje y, ¿ya? Lo mismo pasa cuando lo tenemos elevado a 7, por ejemplo, cuando está elevado a 9, ¿ya? Se va a ir cerrando cada vez más al eje y, ¿ya? Bueno, vimos eso, vimos también las propiedades, ¿cierto? Cuando es par o impar. ¿Cuándo es par? Cuando mi f de x es igual a mi f de menos x. O sea, por ejemplo, si tenemos x cuadrado, eh, el f de 1, por ejemplo, es igual al f de menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 1 al cuadrado es 1 y eso es igual a menos 1 al cuadrado, que también es 1, ¿ya? Y así para todos los valores, ¿ya? A diferencia de los impares, ¿ya? Aquí dice que nuestro f de menos x es igual a nuestro menos f de x. O sea, como les decía antes, tenemos 2 al cubo y menos 2 al cubo, ¿cierto? Este me da 8 y este me da menos 8, ¿ya? Entonces nuestro f de menos x es menos 8, ¿cierto? Y eso es igual a menos nuestro f de x, que es 8, ¿ya? Por lo tanto, aquí menos 8 es igual a menos 8, ¿ya? Entonces, todas las potencias que sean impares con nuestro n impar, o sea, x elevado a 3, elevado a 5, elevado a 7, 9 y así hasta el infinito, son funciones impares,
y los que tienen n par son funciones pares, ¿ya? Vimos para la... Sí, vimos para esto, para esta forma, donde nuestro n es de exponente positivo, ¿ya? Y el coeficiente que acompaña a x, o sea, la a, es positivo también, ¿ya? Recuerden que cuando es positivo nuestro a, nuestra función es creciente, ¿cierto? Porque va hacia arriba o siempre va creciendo, ¿ya? Entonces, si tenemos un coeficiente positivo, va a ir hacia arriba, ¿cierto? Si es par, ¿ya? Y si es negativo, carita triste, ¿ya? Va hacia abajo nuestra parábola. Para la forma de los impares, cuando nuestro n es impar, o sea 3, 5, 7 y así hasta el infinito, es una S. Si nuestro coeficiente es positivo, si nuestro A es positivo, va hacia arriba, va creciendo, y si es negativo, va en decadencia, ¿ya? Tenemos también cuando nuestro n es... no. Nuestro n es negativo, ¿cierto? Si nuestro n es negativo, vamos a tener aquí 1 elevado a -2, por ejemplo, ¿ya? Recuerden que cuando tenemos una potencia elevada a un número negativo, se tiene que invertir y pasa a ser positivo, ¿ya? Por lo tanto, el 1 elevado a -2, o sea, elevado 1 partido x cuadrado, va a tener la misma forma que esta, solamente que más curva, ¿ya? Y aquí tenemos el coeficiente positivo, ya nuestro a que acompaña a nuestra potencia, que como es positivo va hacia arriba, y como es negativo en este caso, va hacia abajo, ¿ya? Lo mismo pasa para cuando tenemos impares, ¿ya? Por ejemplo, aquí está elevado a -3, se tuvo que invertir, y por eso queda partido x elevado a 3. Pero nuestro a es positivo, por lo tanto, está ahí creciendo, ¿ya? Y esto negativo, en que, perdón, cuando tenemos un n que es negativo, ahí está al revés, es así, menor que 0, ¿ya? Cuando tenemos un n que es negativo, como está partido, es 1 partido x elevado a la potencia, no puede tomar el valor 0. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales menos el valor 0, sea un n par o impar, ¿ya? Pero si es negativo, no puede ser 0 el valor, ¿ya? Vimos este ejercicio también que dice cuál de las siguientes funciones corresponde a funciones potencia. Nos dimos cuenta que esta no podía ser y esta tampoco. Esta sí, ¿por qué? Porque esta, para todos los valores que yo evalúe, si aquí fuera 1, para 2, para 3, para 4, nos va a quedar 3 al cuadrado, que es 9, ¿cierto? Entonces yo para todos los valores que le dé, me va a dar una recta constante en el 9, ¿ya? Lo mismo pasa para este, ¿ya? Como es raíz de 2 al cuadrado, el cuadrado de una raíz es el valor que está dentro de la raíz, por lo tanto es 2. Entonces en 2, yo todos los valores que evalúe en x, me va a dar el valor 2, por lo tanto no va a ser una función potencia, ¿ya? Entonces este no es, este no, y este sí. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos una variable para que sea una función. Estas también son funciones, pero no son funciones potencia. Nosotros para tener una función potencia necesitamos una x, que es la incógnita, ¿ya? Porque si nosotros reemplazamos cualquier valor en la función, ese valor se va a ir reemplazando. O sea, si yo, por ejemplo, aquí tomo 1, aquí el 1 se reemplaza. Si tomo el 2 se reemplaza, por lo tanto me va a dar valores distintos. ¿Por qué? Porque 1 al cubo es 1, 2 al cubo es 8, y así. Entonces, para 1 voy a tener 1, para 2 voy a tener 8. Entonces van a ir variando los valores, y así es como se van a ir juntando después todos los puntos, y vamos a tener la forma de función potencia, ¿ya? Entonces, la primera no es, la segunda tampoco, y esta sí. Por lo tanto, es la C, solo la 3, ¿ya? ¿Hasta ahí? ¿Estamos bien con el repaso? ¿Se acuerdan de esto, cierto? ¿Qué fue lo último que vimos?
De hecho, creo que este fue el último ejercicio que hicimos, que alcanzamos a hacer, ¿ya? Ahora vamos a ver una técnica se le llama, pero en verdad esto siempre pasa, ya que dice, a ver, tengo un chat, si lo recuerdo, gracias Benjamín. Dice, si la función potencia f de x, ya tenemos nuestra función potencia, ¿ya? Se traslada un valor positivo a verticalmente y un valor positivo b horizontalmente, entonces la función resultante debe ser, ya. Cuando nosotros hacemos traslaciones, estamos diciendo que estamos moviendo la misma función, más arriba, más al lado, más hacia abajo o más hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una función que partía de acá, ¿ya? Y era, por ejemplo, en 5. ¿Ya? Entonces nuestra función era, nuestro f de x era, no sé, pues 3x más 5, ¿cierto? Porque el 5 nos dice dónde intersecta con el eje y, ¿ya? Si nosotros lo hubiésemos cambiado más 8, partiría de acá, ¿cierto? En 8. Y nuestra función tomaría la misma forma, ¿ya? Entonces yo aquí hice una traslación hacia arriba, ¿de cuánto? De 3, ¿ya? Y si yo quiero moverlo hacia la derecha, en el eje X o al eje Y, o sea, al eje X hacia el lado positivo o negativo, si yo lo quiero mover a la derecha, tengo que restar un valor. Si yo lo quiero mover a la izquierda, tengo que sumar un valor, o sea, signos opuestos. Para la izquierda positivo, para la derecha negativo. ¿Ya? ¿Seguro que es la E? ¿Ya? Entonces, si yo quiero mover en X, que es horizontalmente un valor positivo, o sea, lo estoy corriendo a la izquierda, no, lo estoy corriendo a la derecha, ¿cierto? Estoy corriendo un valor positivo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Restar b, ¿ya? Entonces a mi x vamos a restarle b, y si lo quiero mover un valor positivo hacia arriba, vamos a sumar a. Ya si yo quería subirlo de 3 a 8, tenía que sumarle 3. O sea, de 5 a 8 tenía que sumarle 3. Ya, o sea, hacia arriba. Y hacia abajo tengo que restar. Pero si quiero moverme hacia la derecha, le tengo que restar a x. Y si me tengo que mover a la izquierda, le tengo que sumar a x. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro f sería de esta forma. ¿Ya? Y puede ser cualquier función. ¿Ya? Todas respetan la misma norma. ¿Ya? O sea, si yo mi f de x, oye, qué grande la f, le sumo a, ¿ya? Sea cual sea esta función, este a lo que va a hacer que se suba la función. O sea, vamos a estar, no sé, de aquí nos vamos a mover a aquí, por ejemplo. ¿Ya? Donde aquí está, donde esta diferencia es a. ¿Ya? Y si yo quiero correrlo hacia la derecha, a esta parte, le restamos b. ¿Ya? Entonces, si lo quiero correr a la derecha, vamos a estar aquí. Vamos a poner de color rojo. Va a ser como por aquí, a la misma altura en A, se supone que tiene que estar aquí y este espacio que se movió hacia acá va a ser el B que le resté. ¿Ya? A ver, me equivoqué de nuevo. Y al revés no podría ser. No. Lamentablemente las matemáticas son así nomás. Tienen un solo resultado o una sola demostración, por lo tanto, no se puede hacer para el otro lado. Ya, entonces, tenemos nuestro f de x, ¿cierto? Lo queremos correr hacia la derecha, un valor b, entonces le vamos a restar b, y lo queremos subir un valor a, ¿cierto? Entonces lo sumamos a. Entonces, ¿cuál sería nuestra respuesta? La alternativa D. ¿Ya? ¿Se entendió?
¿Se entendió? Sí, sí. Ya, continuando. Qué bueno es. Ya, aquí tenemos, chuta, aquí tenemos otro ejercicio que dice, ¿cuál de las siguientes funciones en los reales tiene una gráfica que es simétrica con respecto al eje Y? Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Aquí está X y aquí está Y. ¿Ya? Entonces, si dice que es simétrico con respecto al eje Y, ¿ya? Sabemos que cuando está elevado a 3 no nos sirve porque es de esta forma. Por lo tanto, no es simétrico, ¿ya? Entonces se descarta. Entonces, cuando están elevados a 4, ya tenemos como una forma que es más parabólica y se supone que el eje de simetría, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dibujando, la distancia de aquí a acá y la distancia de aquí a acá es la misma, por eso se llama eje de simetría. O sea que este eje está dividiendo en dos partes iguales nuestra gráfica, nuestra función, ¿ya? Entonces, nos está diciendo, ¿cuál de las siguientes funciones de los reales tiene una gráfica que es simétrica con el eje y aquí es un menos, ¿ya? Ya, entonces, esta y esta, con respecto al eje Y, no va a poder ser. ¿Por qué? Porque si le estoy sumando 1 al X, ¿qué quiere decir? Que nosotros estamos moviendo aquí en el 1, el menos 1 en verdad, voy a cambiar el color, nuestra función, ¿cierto? Entonces nuestro eje de simetría ya no quedaría aquí en el eje Y, sino que estaría en el eje de menos 1, ¿ya? Lo mismo pasa para el otro caso, ¿cierto? Que lo estamos restando 1, aquí estaría el 1, entonces nuestro parábola sería así, nuestro eje de simetría quedaría en el menos, o sea, en el 1, ¿ya? Por lo tanto, por descarte, se descarta la A, la B y la C, ¿ya? Y es obvio, ¿por qué? Porque si nosotros estamos sumando fuera de la función, como les decía, si nosotros a nuestro f de x, que es nuestra función, le sumamos un a, lo único que está haciendo es que, por ejemplo, teníamos nuestra función aquí, y al sumarle a, le estamos subiendo esta distancia a, ¿ya? Por lo tanto, esta misma función, al sumarle 1, aquí en 1, estaría el eje de simetría, pero sigue siendo el mismo eje y, ¿ya? Por lo tanto, nuestra respuesta sería la D también, ¿ya? A ver qué dice, me equivoqué de nuevo, no entendí muy bien. Ahora, profe, sí, corregí el signo en la B porque era igual a eran iguales estas dos, por lo tanto había que cambiarlo a menos, el menos ahí, ¿ya? Porque si no es la misma función. Entonces la respuesta sería la D. ¿Se entendió? Ya, bueno, qué buena que entendiste, Benja. Ya, siguiendo con el otro ejercicio. Ya, aquí dice, ya tenemos la función f de x igual a x cubo, ¿cierto? Dice con dominio en el conjunto de los números reales, ¿cierto? Porque recuerden que como es de esta forma, ya se dan cuenta que es continua, entonces puede tomar todos los valores, por eso conjuntos los reales, ¿ya? O sea que su dominio es todos los reales, ¿ya? Y el recorrido, o sea que si yo le puedo dar todos los valores habidos y por haber, se va a respetar la función y me va a dar todos los valores habidos y por haber, ¿ya? Entonces el recorrido también son los reales, ¿ya? Eso siempre tienen que considerar. Ya dice,
¿Cuál de las siguientes relaciones son verdaderas para todo número real? Ya. Tenemos que nuestro n es impar, por lo tanto, esta está catalogada para las funciones pares. Hoy estoy escribiendo feo. Pares, y esta para impares, ¿cierto? Por definición. Impar lo vamos. ¿Ya? Por lo tanto, la primera se descarta, ¿cierto? Porque como nuestro n es impar, esta es la que va, ¿cierto? Y aquí le está diciendo que la función es continua, o sea que nuestro f de x de menos 1 es menor que nuestro f de x, ¿ya? O sea, si yo tengo aquí evaluado en 1 y después evalúo en 0, f de 0 es menor que mi f de 1, se cumple, ¿cierto? Porque mi f de 0 es 0 y 1 al cubo es 1, por lo tanto también. Para 2 también, pues si yo evalúo el 2, va a dar 8, y el 8 es mayor que el 1. Y así con nuestros antecesores. ¿Y por qué sé que es creciente? ¿Ya? Porque nuestro a, que acompaña aquí a la función, es positivo. Recuerden, recuerden que si nuestro a era positivo, tomaba esta forma. ¿Ya? Esto es para a mayor que 0 y esto es para a menor que 0. ¿Ya? Si nuestro a es menor que 0, o sea, va hacia abajo. O sea, si yo tengo menos x cubo, si yo reemplazo aquí para 2, va a quedar menos 8, ¿cierto? Y para 1, menos 1, ¿cierto? Porque 1 al cuadrado, o sea, 1 al cubo es 1, pero como tiene el menos, menos 1, y 2 al cubo es 8, pero como tiene el menos, menos 8. Y nos está diciendo, menos 8 es mayor que menos 1, y claramente no, pues chiquillos, porque el menos 1 para los negativos es al revés, pues el que es menos negativo es el 1, el que es más negativo el 8, o sea, el menos 1 es mayor que el menos 8. ¿Ya? Entonces eso pasa cuando nuestro a es negativo. Cuando nuestro a es positivo, nuestra función es creciente. Por lo tanto, nuestro valor anterior va a ser menor que nuestro valor eh, actual, ¿ya? Y sería entonces no es la D, es la E, ¿cierto? 2 y 3. ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. El 3 no me quedó muy claro. Ya. Ya, pues mira. Lo que te está diciendo aquí, vamos a borrar aquí todo. Te está diciendo aquí que si yo evalúo en mi función, x menos 1 es el número anterior, ¿cierto? O sea, si yo evalúo en 8, muy grande el 8 al cubo. Si yo evalúo en 2, ¿cierto? Que sería mi f de x. Mi f de x es x al cubo. Por lo tanto, aquí sería 2 al cubo, ¿ya? Y mi f de x menos 1, 2 menos 1, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Ya, eso estoy diciendo. Ya, eso es lo que está diciendo esta expresión, ¿ya? Entonces está diciendo 2 al cubo, que es 8, ¿es mayor que 1? Sí, ¿cierto? Porque mi función es x al cubo, ¿cierto? Para 3, 3 al cubo es 27 y el anterior a 3 es 2, ¿cierto? 8 es menor que 27, también. Entonces se va cumpliendo. ¿Por qué? Porque es continua y es positiva, ¿ya?
Pero si ¿y cómo sé que es continua y es creciente? Porque mi A es positivo, aquí es un 1, ¿ya? Pero si fuera negativo, mi función toma esa forma. Si mi A es positivo, toma esta forma, o sea, va hacia arriba, va creciendo. Esta va hacia abajo, en decadencia. No, si no es tan complicadas las matemáticas, si son puras definiciones. Si entienden las definiciones, ya ahí están listos. Ya, pero por eso entonces era la 2 y la 3, ya que es la E. Siguiendo. Dice, un crecimiento anual porcentual. Ya, esta es media complicada porque no sé si le han pasado esta fórmula de crecimiento o las fórmulas de intereses simples, compuestos. Pero bueno, dicen que un crecimiento anual porcentual está expresado de esta forma. Tenemos el valor inicial, ¿cierto? 6 le vamos a poner, cifra inicial, por un porcentaje. Ese porcentaje se define como 1 más un porcentaje dividido en 100 y eso elevado a n, ¿ya? ¿Por qué es que esto es una función creciente? ¿Ya? Que es exponencial. O sea que entre más crezca esto, más grande se va haciendo la función, ¿ya? Entonces, este 1,2 corresponde al interés, el que está aquí, ¿ya? Y este 25 corresponde a nuestro valor inicial. Entonces, ¿cómo sé yo cuánto es el porcentaje? El porcentaje es 1,2, ¿cierto? Y 1,2 es lo mismo que 1 más 20 partido en 100, ¿cierto? Esto es una fórmula que se tiene que aprender así como por concepto más que por, ahora sí por calcularla, que se ve como en economía y esas cosas, pero es muy difícil que entre, sí, ¿ya? Pero les explico. Esta es la fórmula general. Le dicen anotarla igual por si acaso, ¿ya? Uno nunca sabe, ¿ya? Donde dice nuestro eh, valor inicial, ¿ya? Que es como, por ejemplo, ya, yo pongo 100 pesos en el banco a una tasa de 1,2%, ya, ¿y cuánto tiempo la voy a invertir en el banco? La voy a dejar, chuta, la voy a dejar 5 años, ¿ya? Si yo multiplico eso por 1,2 elevado a 5, me va a dar 248. 48,832. ¿Ya? Te estoy diciendo que aquí, por ejemplo, estoy poniendo 25 pesos a una tasa de 1,2, no sé cuánto periodo, ¿ya? Pero me va a generar más valor, ¿ya? En un tiempo más. ¿Ya? Eso quiere decir, en verdad. ¿Ya? Entonces, o sea, la fórmula se compone como mi valor inicial, que es 25, ¿ya? Por una tasa, que esa tasa hay que restarle 1, ¿ya? Porque la tasa está definida como 1 más un porcentaje, ¿ya? Porque si yo no le sumara un porcentaje, tendría 25 por 1, ¿ya? Y 1 elevado a n. Y como sabemos las potencias, 1 elevado a n siempre es 1, por lo tanto 25 por 1 siempre me va a dar 25, entonces no es necesario poner la plata en el banco, sino más generar platita, ¿ya? Ganancia, remuneraciones, ¿ya? Entonces, esa es la gracia, tenemos que saber cuál es el porcentaje. ¿Cómo calculo el porcentaje? Ese coma 2 es mi porcentaje y ¿cómo lo puedo expresar? Como 20 partido en 100, ¿cierto? 20 partido en 100 es lo mismo que 0,2, y a eso si le sumo 1 me da 1,2 y todo eso elevado a un periodo n que no sabemos cuánto es, ¿ya? Entonces aquí nos preguntan cuál es el porcentaje de crecimiento y cuál es el valor inicial respectivamente. Nuestro valor inicial sería
25, ¿cierto? Porque eso es lo que yo estoy poniendo inicialmente. ¿Ya? Entonces se va ese, se va ese. Sería este o este. ¿Y cuánto es mi interés o nuestro porcentaje de crecimiento? Es 20%, ¿ya? Porque es 20 partido en 100. Recuerden que el porcentaje está partido en 100. ¿Ya? Entonces tiene que ser 20 partido en 100. ¿Ya? Porque eso equivale a 0,2. Que eso después, al sumarle 1, me va a dar 1,2. ¿Ya? Y todo eso va a quedar elevado a n, donde n no es tan relevante en este ejercicio, pero este es el periodo. Periodo. Ya se entiende que dice periodo, ¿ya? Que es el periodo donde tanto tiempo voy a invertir, ¿ya? Entonces aquí la respuesta sería la D. ¿Se entendió un poco o está enredado todavía? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿Se entendió la explicación? Creo que este es interés simple. Interés simple. Ya, qué bueno que se haya entendido. Ya, pasemos a la siguiente. Entonces recuerden, esta era la D. Hoy han sido puras respuestas D. Ya. Este es el último ejercicio, parece. Ya, aquí es lo mismo. Tenemos un punto 0, 0, ¿cierto? Vamos a hacer aquí el grafiquito. Tenemos el punto 0, 0 y me está diciendo que se traslada a una función potencia ha sido modificada transformando el punto 0, 0 al punto menos 2,5. O sea que va a pasar aquí al menos 2 y aquí al 5. Se va a mover hasta acá. Entonces, ¿cómo sería? Se mueve 5 hacia arriba, ¿cierto? Entonces a mi función de x yo le voy a sumar 5, ¿cierto? Para que se mueva hacia arriba. Y como se mueve menos 2, o sea, se mueve a la izquierda, yo le tengo que sumar 2. Entonces mi respuesta sería la C. Eso es todo. Por si acaso la D. No, era la C en este caso. Pero, ¿se entendió? Súper simple, súper sencillo. ¿Quién no entendió el Esteban? Ya, ¿qué no entendiste? Recuerda, mira, cuando nosotros hacemos traslaciones, o sí, en verdad es traslación, porque estamos moviendo un punto a otro lado. Nosotros cuando queremos mover hacia arriba o hacia abajo en el eje Y, tenemos que sumar o restar, ¿ya? Si quiero mover hacia arriba, sumo. Si quiero mover hacia abajo, resto, ¿ya? Por eso le sumamos un 5 porque se movió del 0 al 5, o sea, subió. Y si yo quiero moverme a la derecha, resto. Y si quiero moverme a la izquierda, sumo. Como se movió a la izquierda menos 2 lugares, le sumo 2. ¿Ya? Entonces, si me quiero mover en el eje X, tengo que sumar aquí al eje, o sea, a X. Y si me quiero mover en el eje Y, tengo que sumar fuera del Y, o sea, fuera del X. ¿Ya? ¿Por qué poco intuitivo? No, mira, sí, lo único que cambia en verdad, si yo me quiero mover hacia la izquierda o a la derecha en el eje X, son como signos inversos. O sea, me muevo a la derecha, negativo, me muevo a la izquierda, positivo. ¿Ya? Sí, sí, yo también en un principio también lo hubiese sumado, pero después evaluando los puntos se va dando. ¿Ya? Y si yo quiero em, subir y bajar, para subir sumo, para bajar resto. Y eso es todo.
Qué bueno que hayan entendido, chiquillos. Ya, eso fue todo de funciones potencia, porque no, es difícil que en funciones potencia les hagan, no sé, pues graficar y cosas así. Ya, porque va a ser muy tedioso graficar puntos elevados a 4 elevados a 5. Sí, generalmente se les hacen como traslación y cositas así, o como definición de funciones, ¿ya? O ejes de simetría o lo que ven, ya. Ahora pasamos a lo que es geometría, ¿ya? Nos quedan 4 clases nomás, chiquillos, así que yo igual voy a tratar de conseguirme una más para otro sábado más y así terminar con la materia. ¿Ya? ¿Qué hora es? Las 8. Ya. Entonces, ¿qué es la geometría? Vamos a ver lo que son los puntos y los vectores en un plano, ¿ya? Para eso tenemos que saber también los cuadrantes de los planos cartesianos. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, ¿ya? Van como un reloj a la inversa, un reloj a la inversa, ¿ya? Como zona antihoraria, ¿ya? Eh, Puntos y vectores. Bueno, ya sabemos que un punto está definido por un valor y un valor x, ¿cierto? Que estos están definidos en una función. Donde tenemos f de x, ¿cierto? Y podemos tener cualquier, ya, ahora 3x. ¿ya? En este caso, de hecho, sí, 3x, ya. Ya, entonces, si nosotros evaluamos en un punto, nos va a dar 3, ¿cierto? Si x es 1. Ya, entonces aquí ya tenemos nuestro primer punto, que esto es x, esto es y. Entonces nuestro primer punto sería 1,3, ya que sería este punto que está aquí. ¿ya? Este punto es otra función, está definida como en otra función en verdad, que es x igual a menos x. ¿ya? Entonces si mi x es 1, si mi x es menos 1, mi y va a dar 1, ¿ya? Así se entiende, ¿ya? Pero esos son los puntos, se definen mediante valores que se van reemplazando en una función, ¿cierto? Y vamos obteniendo puntos para definir nuestra función y al unir estos puntos tenemos una gráfica o una función ya definida, ¿ya? Entonces tenemos los cuadrantes, vemos también lo que son las distancias entre los puntos, ¿cierto? Yo tengo este punto que era menos 1,1 y este punto que era 1,3. ¿Cómo calculo la distancia entre estos dos puntos? Se define por Pitágoras, ¿cierto? Pitágoras, recuerden que viene del triángulo rectángulo, donde nosotros tenemos los catetos, que es A, este es B y este es C, que es la hipotenusa. Entonces sabemos que eh, los catetos al cuadrado son igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo encuentro esa hipotenusa? Porque recuerden, miren, esto es un triángulo al final, ¿ya? Y esto es un triángulo rectángulo. Entonces yo necesito calcular este lado, que es la hipotenusa de este, claro, ¿cierto? La suma de los catetos al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Entonces yo para encontrar este valor tendría que despejar mi c, ¿cierto? Y sacar la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Eso sería mi c, ¿cierto? Que aquí sería mi c, la resta entre los dos a, o sea, entre los dos x me da mi lado a, y la resta entre mis dos lados de y me da mi lado b, ¿ya? Ya para que se entienda mejor. Yo para saber esta distancia, tengo que restar de acá a acá, ¿cierto? Y eso me va a dar la distancia. Entonces aquí yo voy a restar 1 menos menos 1, ¿cierto?
Y eso me va a dar 2. Entonces este lado vale 2. Y después vamos a restar también 3 menos 1. Ya mi i es 3 y le vamos a restar el 1 que corresponde a este otro i. Entonces este lado va a valer también 2, ¿cierto? Y así se calculan. Entonces aquí ya tenemos los dos lados al cuadrado. Vamos a tener 2 más 2 al cuadrado. Esto es 4 más 4. Eso es 8. Entonces aquí va a ser la raíz de 8. Y la raíz de 8 nos da 2 raíz de 2. Ya que eso es como 2 coma y algo. ¿Ya? Entonces este lado sería 2,12538 le vamos a poner, ¿ya? Pero eso sería, así se calcula la distancia entre dos puntos, ¿ya? Porque siempre vamos a tener dos puntos y vamos a generar un triángulo, ¿ya? Vamos a borrar aquí, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un punto aquí y tengo otro punto acá, lo mismo, pues. Vamos a tener aquí la diferencia de esos dos puntos y vamos a calcular la distancia que es esto, que sería nuestro cateto. Aquí se nos forma un triángulo rectángulo, restamos estos dos puntos y nos va a dar el lado A, restamos estos dos puntos y nos va a dar el lado B. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula por fórmula? Pitágoras. ¿Ya? El punto medio. El punto medio no es más ni menos que la suma entre estos dos puntos. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el punto menos 1,1. Y aquí era 1,3, ¿cierto? Entonces yo voy a sumar los x y voy a sumar los y. ¿Ya? Entonces, ya este le vamos a poner x1 y este x2. Y este y2 y este y1. ¿Ya? Entonces mi 1 más y, o sea, mi x1 más mi x2 va a ser menos 1 más 1 partido en 2, coma. 1 más 3 partido en 2, ¿cierto? Esto me va a dar 0 y esto me va a dar 2, ¿cierto? Porque 1 más 3 son 4, partido en 2, 2. Y el punto va a ser 0,2. Eso es todo. Entonces el punto medio entre dos puntos es sumar los x, partirlo en 2, sumar los y, partirlo en 2. Y ahí nos va a quedar el valor del punto medio o el punto medio en sí. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se entiende la cosa? Ya. Entonces, esto ya lo habíamos calculado antes. Lo habíamos calculado antes, ¿cierto? La pendiente de una recta, tenemos dos puntos. La fórmula es... ya, pues, la fórmula es i2 menos i1 partido en x2 menos x1, ¿ya? Puede ser también al revés, ¿eh? Puede ser i1 menos i2, ¿ya? Solamente que si el i2 es mayor, aquí te va a dar un resultado negativo, pero como va a estar partido el x1 menos x2, también te va a dar acá abajo negativo, pero va a ser el mismo valor, pero solamente el negativo. Y como un número cuando está negativo, arriba y abajo, pasa a ser positivo, así que da lo mismo el orden de la resta, ¿ya? Claro, tenemos y1, y2, x2 aquí y x1. Entonces va a ser i2, que es 5, menos 1, va a estar partido a 1 menos 5. Entonces esto nos va a quedar 4 dividido en 6. ¿Ya?
Entonces nuestra pendiente es de 2/3, ya que es como, la pendiente lo que es como el ángulo en verdad, ya es como la inclinación de esta recta, ¿ya? Y como ya sabemos que la pendiente es 2/3, ya sabemos que nuestra f de x tiene esta forma, como es una recta está elevado a 1, y en qué punto, este punto de aquí, que debe ser como 4, y algo, debe ser como 4,2 completo. ¿Ya? Entonces esa sería la función. ¿Ya? Vectores, ya. Entonces teníamos los puntos, cómo poder calcular la distancia entre dos puntos, cómo calcular el punto medio entre dos puntos, y lo que vimos recién que fue la pendiente. ¿Ya? Ahora vamos a ver lo que son los vectores. ¿Cuál es la diferencia de un vector? Ya, los vectores tienen módulo, ¿ya? Módulo se le dice al largo, ¿ya? El largo, por ejemplo, es como la distancia, ¿ya? Cuando nosotros calculamos que esta distancia era 2 raíz de 2, ya, ese es su módulo, ¿ya? Presenta el ángulo del vector, ¿ya? La dirección, que es como la pendiente, en verdad, que es como el grado de qué tan inclinado está, y el sentido que es hacia dónde va, ¿ya? La flechita, hacia dónde apunta. Entonces aquí tenemos un vector A que apunta hacia el punto A, ¿ya? Entonces va del origen hacia el punto A, ¿ya? Porque tenemos una flechita hacia allá. Entonces tiene esas tres características: módulo, dirección y sentido, ¿ya? Podemos sumar vectores. ¿Cómo se suman los vectores? Es sumando los X, chuta, x1 más x2, coma, y 1 más y2. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a tener la suma de los vectores, que va a ser 6 más 1, coma, 2 más 3, o 3 más 2. ¿Ya? Está lo mismo el orden porque las sumas son conmutativas. ¿Ya? Esto nos da 7,5. Entonces, aquí en el 7, aquí en el 5, vamos a tener el vector. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumáramos, parte del origen y llega aquí. Entonces, esta es la suma de los vectores, que es 7,5. ¿Ya? Entonces, si este vector se llama A, este vector se llama B, y este vector se va a llamar A más B. ¿Ya? Que es la suma de estos dos vectores. Bueno, aquí tienen la forma de cómo sumarlo. Ya se puede sumar. Este te la está haciendo como si yo sumara x2 más x1, y acá es como x1 más x2. Ya es lo mismo. Ya vamos a llegar al mismo punto sin importar el camino que tomemos. ¿Ya? Esa es la gracia de los vectores. ¿Ya? Entonces, como ahí les mostraba, es la suma de los dos x, los dos y, tenemos los vectores que salen del origen. ¿Ya? También tenemos los escalares. ¿Ya? ¿Qué es el escalar? El escalar es una proporción o un valor al que se le está multiplicando un vector. Por ejemplo, aquí el escalar es 1,5. Entonces tenemos este vector que es 3,2 y le estamos aplicando un escalar de 1,5. O sea que a cada uno le estamos multiplicando 1,5. O sea, va a ser 3 por 1,5, 2 por 1,5. ¿Se entiende? Entonces 2 por 1,5 es 3 y 3 por 1,5 es 4,5.
Ese va a ser nuestro nuevo, perdón, nuestro nuevo vector, ¿ya? Entonces los escalares lo que hacen es multiplicar nuestro vector por la magnitud a la cual se le está multiplicando. Si nuestro escalar es 2, se multiplica por 2; si es 3, se multiplica por 3; si es por menos, se multiplica por un número negativo, y así, ¿ya? Bueno, aquí están los... Eso era un gráfico, parece que tenía. Se bugueó. Ya. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, si B es -1,2 y U 9,-5. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas del vector 3B más U? Ya vamos, nos vamos a ir acá a la anterior. Ya sé que me va a notar que -1,2 y U es 9,-5. Ya, y lo que nos piden es 3B más U. Entonces, tenemos aquí nuestro B que era -1,2 menos 1,2. Entonces aquí está el punto y la flecha se de aquí a acá. Este es B. Y tenemos el 9,5. Chuta, aquí no pasa, pero ya aquí está el 9 y el 5 está, chuta, justo está aquí. 5. Entonces vamos a tener el punto aquí arribita. Entonces esto va a agarrar de acá hacia allá. Y completar, y este va a ser U. ¿Ya? Y nos están pidiendo 3B más U. Entonces vamos a multiplicar por 3. 3 por nuestro B que es -1. Es menos 5. No es nada 5. Menos 5 está. Este es U. Y nuestro U entonces que es 9, -5. Entonces aquí va a ser 3 por 1, por -1 va a dar -3. Y 3 por 2 son 6, más 9, -5. Este es X, este es X, este es Y y este es Y. ¿Ya? Ahí le ponen el valor que, o sea, el número que quieren. Este puede ser X1 y ese X2 o ese X2, X1. Bueno, sumamos las X. Entonces 9 menos 3, 6 menos 5. Y vamos a tener nuestro nuevo vector que es W, ¿cierto? Entonces esto nos da 6,1. Entonces el nuevo vector W es 6,1. Que está un poquito mucho más arriba. Acá, si se alcanza a ver ahí. Y 1. Ah, no, 6 acá y 1 acá. Entonces este va a ser el punto. 6,1. La flecha parte del origen apunta aquí y listo. Este sería nuestro vector W. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Es súper sencillo en verdad. Los escalares multiplican el vector y la suma de vectores se suman los X con los X, los Y con el Y, y nos van a quedar un nuevo vector, ¿ya? Que siempre sale del origen, ya la flechita. Esa es la gracia. Ya, entonces, ya dice aquí. ¿Cuál es la pendiente de la recta que pasa por los puntos 1,5 y -3,4? Entonces tenemos un punto acá que va a ser 1,5 y el otro que va a ser -3,4.
Va a ser como por acá, ponte. Entonces aquí vamos a tener el plano cartesiano. Ahí va a estar el 1, aquí va a estar el 5, aquí va a estar el 4 y aquí el menos 3. ¿Ya? Entonces necesitamos saber la pendiente que pasa. Entonces, ¿cómo se hacía? M es igual a I2 menos I1 partido X2 menos X1. Entonces aquí definimos X1, I1, este es el punto menos 3,4, X2, I2. Entonces I2 es 4 menos 5 partido menos 3 menos 1. 4 menos 5 menos 1 menos 3 menos 1 menos 4 menos menos da más, por lo tanto es un cuarto. Y eso sería nuestro M. Así de simple, sencillo es el cálculo, ¿ya? Solo aplicar una formulita. ¿Eso se puede ubicar en el plano? El M, es que el M es solamente ¿cómo se llama? Es solamente la inclinación. Entonces, por ejemplo, teníamos el punto que era 5,1, 1,5 y teníamos el punto que era 3,4, menos 3,4. ¿Ya? Entonces, lo único que calculamos aquí fue como la inclinación entre estos dos puntos. ¿Ya? Que si nosotros tiráramos aquí una recta así paralela para formar un triángulo, un triángulo rectángulo, este grado de acá equivale a un cuarto, ¿ya? Que en grados es otra medida, que es 22,5 parece, 22,5 grados, ¿ya? Eso quiere decir, ¿se entiende? Qué bueno, de nada. Ya, entonces aquí dice el punto P, se encuentran estos puntos, ya el eje X. ¿Cuál es el valor de X? Ya, pues, te están dando el X y te están dando el valor de Y. Recuerden que mi f de X va a tener la forma 2x más 3. Entonces yo cuando reemplace X acá, me tiene que dar mi valor Y. Esto es lo mismo que el valor Y, el f de X. ¿Ya? Es Y. Ya, o sea que si yo reemplazo aquí X0 me va a dar 3. ¿Ya? Entonces si mi X es 0, Y es 3. Si mi X es 1, Y es 5. Y así. ¿Ya? Entonces lo único que hay que hacer es una simple ecuación que va a ser igualando. Aquí 9 va a ser igual a 2x más 3 y despejamos nuestro x, por lo tanto va a ser 9 más 3, o sea, 9 menos 3 dividido en 2. Y eso va a ser igual a x. Y 9 menos 3 es 6 y 6 dividido en 2 es 3. Bien. Oye, pero no está el 3 aquí. ¿Qué sucede realmente? Parece que estará más. Ahí está. Era más 3. Y es así de simple. Ahí tenemos otro. Si Q, ¿qué es eso? Es un punto ubicado en el origen, indica los valores de U y de B respectivamente. O sea, nosotros tenemos el punto Q, ¿cierto? Que dice que está ubicado en el origen, por lo tanto el origen es aquí el punto 0,0. Entonces hay que
encontrar los valores de u y de b. Entonces lo único que hay que hacer aquí es igualar a 0, 3u menos 4, igualar a 0 también, 2b más 5. Despejando, vamos a tener que aquí va a ser 4 tercios, y aquí va a ser menos 5 medios. ¿Dónde está 4 tercios menos 5 medios? La D. Hoy día es el día de la D. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguien que no haya entendido? Está más oscurito aquí. Ay, ¿se entiende? ¿Tú topé? Podríamos hacerlo de nuevo, me perdí desde el principio. Ya, pues. Como Q está en el origen, el punto Q en verdad es el punto 0,0. ¿Ya? Lo mismo pasa acá. Cuando nosotros tenemos un valor aquí, esto equivale a 0 y esto equivale a 0 también. ¿Ya? Es como si nosotros estuviéramos definiendo dos funciones, como f de u igual a 3u menos 4, ¿cierto? Y también tenemos nuestro f de b igual a 2b más 5. ¿Ya? Entonces, al definir esas dos funciones, esta equivale a mi y esta equivale a mi x, ¿ya? Pero ya tenemos los valores de x y de y, po, que son el punto 0,0. Por lo tanto, aquí por eso igualamos a 0. Igualamos a 0 el 2b más 5 y igualamos a 0 también el 3u menos 4. Y ahí despejando este u, pasamos ese 4 para allá sumando. Entonces va a quedar 4 igual a 3u. Despejamos ese u, por lo tanto va a ser u igual a 4 tercios. Y lo mismo para acá. Ese 5 pasa para allá restando. Entonces va a ser menos 5 igual a 2b. Por lo tanto, nuestro b es igual a menos 5 dividido en 2. Y ahí encontramos los dos valores que hacen que en cada una de las funciones dé el valor de 0. ¿Ya? Sí, se resuelve como una ecuación normal. Recuerden que cuando nosotros nos dan incógnitas, siempre que hay una incógnita, siempre es como la U y la B, en este caso es como la X, ¿ya? La incógnita puede ser cualquier letra, ¿ya? Generalmente usamos la X y la Y porque son como las más usuales, las que más se usan, pero uno puede usar cualquier letra. De hecho, las que más se usan son X, Y, A, B, C, pero se pueden usar todas las letras, ¿ya? ¿Se entendió ahora? ¿Quedamos claros? ¿Alguien que todavía tenga dudas? Sí, sí, estamos bien. ¿Alguien que no haya entendido? Hable ahora, calle para siempre. ¿Ya? Si tienen dudas, pregunten nomás. Ninguna pregunta es tonta. Además que este preu es para que aclaren las dudas y se entienda más la materia. ¿Ya? Que independientemente si les vaya a ir mal, que no creo que les vaya mal, pero si les vaya a ir mal, igual entiendan la materia, ¿ya? Sepan en lo que se equivocaron, ¿ya? Y qué es lo importante. Si uno sabe en lo que se equivocó es porque en verdad sabía hacer el ejercicio y puede que se haya comido algún detalle, alguna suma, alguna resta. Que hasta a mí en la universidad me pasa. A veces, pucha, un ejercicio así como de 2 horas y me equivoqué en una pura suma y fue como, chuta, no me dio, pero sabía cómo se hacía, ¿ya? Que es lo importante, saber cómo se hace
¿Y para qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que queremos encontrar? Ya esa es la gracia de las matemáticas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí estábamos encontrando estos dos valores para saber dónde encontrar este punto, porque quizás no nos hayan dado este punto, pero si encontramos los valores de U y de B, es más fácil asociarlos después para encontrar otros puntos. ¿Ya? Voy a borrar aquí. Ya. Siguiente. Dice, sean A y B números enteros tales que A es mayor que B. ¿Ya? Si las coordenadas del punto D son A menos B, B menos A, ¿en qué cuadrante se ubica el punto D? Ya. Tenemos dos puntos, ¿cierto? O sea, tenemos un punto donde este A menos B me está diciendo que es positivo o negativo. Si A es mayor que B, ¿ya? Si no lo quieren analizar algebraicamente, yo siempre recomiendo reemplazar algún valor, ¿ya? Por ejemplo, ya yo digo que el A es 2 y como el 2 es mayor que el 1, el B va a ser 1, ¿ya? 2 mayor que 1. Entonces, si aquí yo resto 2 menos 1, me da 1, por lo tanto es positivo, ¿ya? Si ahora le resto a 1, le resto 2, me va a dar un valor negativo, ¿ya? Por lo tanto, nuestro punto B, D, va a ser 1, menos 1, ponte tú, ¿ya? O puede ser menos, no, no hay que ver menos. Voy a poner X, menos Y, ¿ya? Porque va a ser negativo nuestro Y, ¿ya? Entonces, ¿en qué cuadrante se encuentra esto? Dibujemos los cuadrantes, ¿ya? Recuerden, los cuadrantes van en sentido antihorario. 1, 2, voy a escribir 3. 3 y 4. ¿Ya? Entonces, aquí todos los puntos son de la forma x, y, ¿cierto? Aquí todos los puntos son de la forma menos x, y, ¿cierto? Porque aquí tenemos negativos solamente los x, ¿cierto? Tenemos menos 1, menos 2, pero mi y sigue siendo positivo, ¿ya? En este cuadrante de abajo tenemos x negativos e y negativos, ¿cierto? Porque aquí ya pasan a ser menos 1, ¿cierto? Menos 2, y así hasta al infinito negativo. Y en este cuadrante del 4 tenemos los x positivos, ¿cierto? Y los y negativos. Entonces, ¿en qué cuadrante estaría nuestro punto D? En el D. ¿Viste? Hoy día el día de la D. Aguante la D. ¿Ya? ¿Se entendió? Entonces recuerden, si nos dan esto, ustedes reemplacen valores al tiro. Ya puede ser, no sé, 4 y este es menos 1 si quieren. Entonces, si yo los resto, me va a dar 4 menos menos 1, 6. Me va a dar un valor positivo. Y si yo lo sumo, o sea, si después le resto el valor negativo, el valor positivo, me va a dar menos, van a ser 6, pues 5. Y si le resto el otro, va a ser menos 5. Entonces siempre voy a tener de esta forma. O sea, x, menos y. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya. Sigamos. Oye, que tenemos este ejercicio. A ver. A ver, aquí en justo dos. Déjenme ver si alcanzamos a ver transformaciones isométricas. Sí, yo creo que sí. Ya. Seguimos. Ya con este ejercicio. Tenemos dos puntos, menos 3,4, 2,1. Hay un coma 1. Determina las componentes del vector AB.
No me podía hacer la. No me la podía responder como pregunta, pues. Tiene que ser definitivo. Tengo dos puntos, ¿cierto? Menos 3,4, ¿cierto? Y tenemos el punto 2,1, ¿ya? Si nosotros lo estuviéramos graficado, tendríamos aquí el menos 3,4 y el 2,1 sería como por aquí, ¿ya? Entonces me está diciendo el vector AB, o sea que va hacia allá, ¿ya? Voy del punto A hacia el punto B, ¿ya? Entonces yo lo que tengo que hacer solamente es menos 3 más 2, coma, 4 más 1. ¿Cuánto da eso? No, pues nada que ver. Oye, qué raro. Cualquiera me pregunta. No, a mí tampoco me da. Entonces son las restas de cada uno. 3, 4, 2, 1. Entonces tendría que restar menos 3 menos 2, coma, 4 menos 1. Eso sería. Y esto me daría menos 5,3. Que sería la C. Así nomás. Eso. Ese lo voy a ver bien, porque no sé dónde tengo sacado, pero está enredado. Ya, ese lo podemos dejar con un asterisco. Ya. ¿Qué vector es el resultado de U más B en el plano de la imagen? Tenemos el vector U, que está aquí. Tenemos B, ¿cierto? Entonces la suma, ¿cuánto nos da? Recuerden que yo puedo sumar aquí en la punta del vector U, puedo sumar el vector B, o en la punta del vector B, puedo sumar el vector U. Por lo tanto, mi suma va a ser esta, ¿cierto? Y como parte del origen, yo me voy hasta acá. Entonces, ¿cuánto va a ser la suma? ¿Cómo va a ser el vector? Voy de A hacia E, ¿cierto? Entonces va a ser... ¿Se entendió? Esa estaba papita. Facilita. ¿A qué hora es? Aquí en 15 minutos. Ya vamos a alcanzar a ver un poco de esta otra nueva materia, que son las transformaciones isométricas. Ya, las transformaciones isométricas son movimientos en el plano, ya, que se aplican sobre una figura. Ya puede ser un triángulo, un cuadrado, un círculo, un cuadrilátero, cualquier cosa, ya, hasta un punto de hecho, ya. De manera que la figura resultante es congruente a la original. ¿Qué quiere decir congruente? Que tiene las mismas medidas, ¿ya? O sea, yo transporto un cuadrado del cuadrante 1 al cuadrante 2, es el mismo cuadrado, tiene las mismas medidas, solamente que está en otra posición, ¿ya? Pueden ser así, rotándolo, puede ser como espejo, como libro, depende si es que para arriba o para abajo, o traslación, yo muevo este mismo cuadrado mediante un vector, ¿ya? Entonces, tenemos la traslación. ¿Qué es la traslación? La traslación es solamente cuando trasladamos un punto, por ejemplo, tengo el punto 2,3 y lo quiero trasladar a un vector 3,2, ¿ya? Entonces, yo le voy a sumar esto, mis puntos van a ser 5,5, entonces aquí en el punto 5,5 se va a mover el mismo punto. Ya va a tener la misma medida el punto, solamente que va a estar en otra posición, que es lo que hemos hecho hasta ahora. Hay que sumar vectores más que nada.
¿Ya? Entonces, yo tengo este vector que va a ser u, b, ¿ya? Que es el vector de traslación, que me va a decir cuánto se va a correr para x y cuánto se va a correr para y, y se lo sumamos a un punto inicial para que nos dé un punto final. ¿Ya? ¿Hasta ahí sencillo? ¿Sí? ¿Se entiende bien? O sea, se mueve en el plano, pero mantiene... Claro, ¿ya? Entonces, eso quiere decir lo que es una traslación. Por ejemplo, aquí nos dicen, traslade la siguiente figura según el vector -1, -2. ¿Ya? Entonces yo a este punto, bueno, a todos los puntos en verdad, le tengo que sumar -1, -2. Entonces para el punto 1,1 le vamos a sumar -1, -2. Entonces sumamos los x con los x, las y con las y. Va a ser 1 más -1, 0. Y 1 más -2, -1. Entonces, este punto de aquí se va a trasladar hasta el punto 0, -1. Entonces, 0, -1 está aquí. ¿Ya? Vamos a poner otro color. El punto 2,3. 2,3. Le sumamos de nuevo el vector -1, -2. ¿Sí? Dale nomás, Martín. ¿Qué sucede? No se puede predecir. Sí, también. O sea, si quieres, tú haces directamente la predicción, por decirlo así, pero esta es como la fórmula, o sea, la forma como correcta por hacerla, po. Sí, pues sería, es que al final estáis haciendo lo mismo, pero mental, pues. Esto te daría uno, esto te daría uno, ¿cierto? Entonces, este punto de aquí se mueve aquí. ¿Sí? O sea, al final, eso es lo que estáis haciendo, pues, lo estáis haciendo mental. Lo único que estáis haciendo es restarle o sumarle en verdad el punto -1,2. Así mismo. Entonces, lo mismo pasa a 4,2. Le sumamos los vectores, o el vector en verdad, -1, -2, y esto nos da 3,0. Entonces aquí en el punto 3,0 vamos a tener el punto trasladado, y si nosotros unimos estos puntos, debiese dar el mismo triángulo. ¿Ya? Si se fijan, es el mismo triángulo, tiene las mismas distancias entre puntos, ya que es lo importante. ¿Ya? Entonces, a eso voy, que la traslación solamente estamos moviendo la figura, pero mantiene las mismas medidas. ¿Ya? Hasta ahí todo ok, ¿sí o no? ¿Alguien que no haya entendido? ¿Todo clarito? Sí, sí, sí. Ya, ya, qué bueno, chiquillos. Limpiamos entonces y nos vamos. Bueno, aquí es lo mismo, po, ¿ya? Aquí se traslada. Ojo que la traslación es súper distinta, o sea, no es tan distinta, cambian el signo, ¿ya? Entonces, si dicen, por ejemplo, esta es la figura A y esta es la figura B, entonces te dicen, ya, traslade la figura de la figura A a la figura B. ¿Cuál es el vector de traslación? Solamente tenemos que restar, ¿ya? Restar estos dos puntos y nos va a dar el vector. Y lo mismo para de la figura B a la figura A, restamos estos dos puntos y también nos da el vector, solamente que con otro signo porque el sentido es distinto, pues. Uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo. ¿Se entiende? Claro, pues aquí este vector de acá es -3, o sea, 3, -1. 3, -1. ¿Por qué? Porque resté el 3 con el 6, y, o sea, el 6 con el 3 y el 6 con el -5. No, es que no nos dicen qué figura es la original, por eso te digo.
si esta figura fuera la A y fuera la B, todo depende desde dónde hacia dónde hay que hacer la traslación. Si te dicen de acá hasta acá, va a tener un signo, y si te dicen de acá hasta acá, va a tener el signo contrario, ¿ya? Pero sigue teniendo la misma magnitud. Rotación. Ya, las rotaciones, tenemos por ejemplo aquí este punto acá, y las rotaciones se hacen en torno al origen, ¿ya? Generalmente se hacen en torno al origen y se hace positiva antihoraria, o sea, yo estoy moviendo del cuadrante 1 al cuadrante 2, una rotación positiva de quizás, no sé, por 90 grados, que 90 grados moverlo un cuadrante, ¿ya? Y la rotación negativa es horaria, o sea, yo quiero moverlo del cuadrante 1 al cuadrante 4. Entonces aquí va a estar el punto, por ejemplo, en una rotación de 90 grados. Ya va a ser negativa porque lo estoy girando en las formas del reloj, forma horaria, positiva, antihoraria. ¿Ya? Aquí tenemos las distintas rotaciones en torno al origen. Entonces, si tenemos aquí nuestro... Entonces tenemos nuestro punto, por ejemplo, 1,1. ¿Ya? Entonces aquí está el 1, aquí está el 1, nuestro punto está aquí. Si lo quiero mover con respecto al origen a 90 grados, va a quedar aquí como... A ver, espérate, depende hacia qué sentido. Porque aquí lo está girando hasta sentido horario, ¿ya? Con respecto al origen, lo va a girar. Ah, no, no, estamos bien. El -1 va a quedar como I, el punto va a quedar acá. Ya aquí está el -1. ¿Ya? Este pasa como menos X y este pasa como X. ¿Ya? Si lo queremos girar 180 grados, este punto va a quedar en -1, -1. Va a estar aquí en -1, y está en -1, 180 grados. ¿Ya? Aquí son 90. Y 270 va a ser menos X, o sea, va a quedar aquí. Va a ser Y, menos X. Nuestro Y es 1, va a ser 1, menos X, menos 1. Ya esto es 270. Y 360 queda igual. Ya esa tablita igual es interesante, pero creo que la tengo anotada ahí. Ya ahí está. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una rotación, profe, puede volver un poco a la diapo anterior. ¿A cuál? ¿Esa? ¿O esa? ¿Quién me pidió? Esteban. ¿Esa, Esteban, o esta? Esta. Ya. Entonces aquí tenemos el cuadrito. Ahí está el cuadrito. Entonces nos están pidiendo hacer una rotación del punto 3,2. Ya, una rotación de 90 grados va a quedar como menos y, x. Entonces nuestro y que es 2 y nuestro x que es 3. Ya, entonces, menos y, x va a quedar en menos 2,3. Esa sería una rotación de 90 grados. ¿Ya? Que de hecho, si nosotros aquí, si grabamos de aquí a acá, ya está bien puesto el punto, pero se supone que aquí
hay un ángulo de 90, ya con respecto al origen. ¿Ya? Entonces esto sería menos 2,3. Si quiero hacer uno de 180 grados, es espejo, pero negativo. O sea, el X va a ser negativo y el Y va a ser negativo. Entonces aquí X menos 3 y en menos 2. ¿Ya? Y si yo aquí tiro una recta entre los dos, o sea, si tiro una recta entre el origen, del punto al origen y del punto al origen, esto es un ángulo de 100, esto es un ángulo de 180 grados. ¿Ya? Entonces este punto va a ser menos 3, menos 2. ¿Cierto? Si quiero hacer uno de 270, va a ser y, menos x. Mi y es 2 y mi x es 3, pero es menos x, por lo tanto va a ser 2, menos 3. ¿Ya? Y lo mismo, pues, si yo tiro aquí una recta acá, si tiro una recta al origen y después una recta al punto al origen, este ángulo de aquí es 270. ¿Ya? O este ángulo de aquí tiene que ser 90 también. ¿Ya? Porque 360 menos 90 nos da 270. ¿Ya? Y eso es todo, pues si quiero hacer un giro de 360, es el mismo punto. ¿Ya? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Ninguna duda? Quiero ver. Quedan 2 minutitos, a ver. Veamos qué es lo que falta. Ya, qué bueno. Ya tenemos rotación de puntos, simetría, acción. Ya, listo, ya. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, chiquillos. Quedamos en rotación en torno a otro punto. ¿Ya? Entonces, yo creo que esta clase la vamos a ver el sábado. Y ahí nos quedaría rotación, simetría, hacemos ejercicio y entramos a las semejanzas de figura. Tienen que ver los ángulos, el teorema de Tales. La siguiente clase vamos a ver homotesia, ecuaciones de la recta también. Con eso terminaríamos la clase de geometría. Y después ya pasamos a estadística y datos. ¿Ya? Y ahí yo creo que con 2 clases de eso estaríamos listos para quedar listos para la PTU. ¿Ya, chiquillos? Así que espero que les haya gustado la clase, que no haya sido tan latera, tan lenta, pero yo siento que hoy día igual vimos hartas cosas. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un repaso la próxima clase también, para ver un poco, a refrescar qué es lo que vimos. Quedamos entonces en rotación en torno a otro. ¿Ya? Probabilidades. Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense. De hecho, yo igual tengo que estudiar harto, estoy viendo otras matemáticas un poquito más lateras. Pero bueno, así es la cosa. Sí, pues son 335 diapos. Y eso que me falta todavía rellenar ahí con estadísticas, probabilidad y estadística. Pero bueno, así es la cosa, pues. Ya espero que sigan estudiando. No, es que no es pesado el PPT. Además que son, son súper poco el peso de cada diapo. Pero bueno, estaba pensando en separarla. Pero, pero me flojera. Así que ya, pues chiquillos, ya, hagan ejercicio, hagan los ejercicios del libro de PTU que les mandé de PCU. Hay hartos que me han mandado ejercicios, he tratado de responder los que podía, en verdad.
Y yo cacho que más ratito voy a seguir respondiendo a los que me faltan. Pero chiquillos, hagan ejercicios. Con eso quedan listos para la PTU, ¿ya? Pónganle bueno, no queda nada, queda un mes. Así que, con todo nomás, chiquillos. ¿Ya? Chao, que estén bien, cuídense, descansen. Chao, Chao, chao. Cata. Chao, Sofía. Chao, Pascual. Chao, Toma. Chao, Esteban, Martín, Benja, Cata, Antonio, Nicolás. Chao, Paloma. Chao a todos. Cuídense, cuídense. Chau, chau.